la hoja. ¿Qué nos interesa? La gota no está desparramada, está formando una gota de leche. ¿Sí? La masa de aire está formando una gota. Más gotas, pompas de jabón. ¿Sí? Se van a familiarizar con la palabra pompa y planchuela. Pompas de jabón, burbujas. No, burbujas no, es lo mismo una pompa que una burbuja. Si me lo dicen me confundo. Pompa de jabón. ¿Cómo lo llaman esto, chicos, cuando hacen así? Burbuja. Pompa de jabón, burbuja es en la soda. Vamos a llamarlo pompa. La burbuja es otra cosa. Después lo vamos a justificar la clase que viene, vamos a decir por entonces tenemos la pompa. Tenemos esto que probablemente en sus clases de química ya lo vieron por primera vez, que son tubos de ensayo con agua y con mercurio. Hicieron un zoom al momento de enrasar, por lo menos con agua, habrán visto que no se formaba una interfase recta, sino que se formaba un menisco. Y ese menisco es distinto si hablamos de agua o hablamos de mercurio en contacto con el vidrio. ¿Bien? En el caso de agua vamos a decir que moja y en el mercurio no moja, y estas son cosas que vamos a desarrollar luego. Y algo que sí nos importa para esta clase en particular son estas situaciones. ¿Qué tenemos acá? Tenemos insectos u objetos y cuerpos que están sobre la interfase. ¿Bien? Y que no se hunden. Y no están flotando, porque no están hundidos, ni parcialmente ni totalmente. Están sobre la superficie libre del líquido, ¿sí? Sobre la interfase. Entonces, vamos a ver cómo es posible que si ponemos un ganchito o una planchuela, yo se las voy tirando así se van familiarizando, no se hunda, ¿bien? Sin necesidad de flotar. Todos estos fenómenos que vemos acá se dan gracias a la existencia de una interfase. Cuando hablamos de tensión superficial nos estamos focalizando en la interfase líquido-gas. En la clase que viene vamos a hablar de otros fenómenos interfaciales y vamos a hablar de otras interfaces, pero sepan que tensión superficial siempre es interfase líquido-gas. Y cuando hablamos de, por ejemplo, coeficiente de tensión superficial de líquido, en verdad estamos hablando de la interfase líquido-aire, líquido-gas, ¿sí? Siempre hay una interfase en juego, tiene que tener presente cuál es esa interfase. Bueno, ¿a qué se deben estos fenómenos de interfase? ¿Sí? En este caso el fenómeno de tensión superficial, a las fuerzas moleculares, ¿sí? A las interacciones moleculares que se dan en el seno del líquido, veamos, a priori. Esas interacciones son de origen electrostático, esto ya ustedes lo conocen, ¿sí? Del CDC o si cursaron química, lo habrán profundizado un poco más. Ejemplos de estas son Van der Waals, dipolo-dipolo, puente hidrógeno, ion-dipolo. Bien, esto no es desconocido para ustedes. Estas interacciones electrostáticas son siempre de carácter atractivo, bien, y tienen un alcance de 3 a 5 diámetros moleculares, ¿sí? Como máximo. Las moléculas tienen que estar cerca para que haya una interacción. Mayor distancia, menor va a ser esa interacción. Algo muy importante, aunque es una pura convención, pero sí para hablar en un mismo lenguaje, es que vamos a clasificar a estas interacciones de origen electrostático en dos tipos de fuerzas. Fuerza de cohesión y fuerza de adhesión. La naturaleza es la misma, solamente que hablamos de cohesión cuando hablamos de moléculas de la misma sustancia, por ejemplo, moléculas de agua y moléculas de agua. Y hablamos de fuerzas de adhesión cuando nos referimos a moléculas de distintas sustancias. Por ejemplo, agua con vidrio, ¿sí? Agua, aire. ¿Bien? Pero la naturaleza es la misma. Analicemos ahora a qué se debe la existencia de la tensión superficial como fenómeno de interfase. ¿Qué tenemos acá? Un reservorio de líquido. Bueno, reservorio seguro que tampoco la usan, pero el lenguaje teórico es así. Decimos cosas raras. Un reservorio con agua
distintas moléculas. Y esta tiene distinto color, pero solamente para que centremos la atención acá, no es porque es una pelota, ¿sí? Con ninguna circunstancia, entonces una pelota dentro del seno del líquido. Es una molécula de agua, ¿sí? En este caso. Y una molécula de agua en el seno del líquido está rodeada, ¿sí? Analicemos todo en 3D, por otras moléculas de agua, ¿bien? Y cada una de esas moléculas de agua va a ejercer una fuerza, ¿sí? De atracción, dada por las interacciones moleculares, ¿bien? En este caso será fuente de hidrógeno, ¿bien? Ahora bien, ¿cómo va a ser la fuerza neta que sufre esta molécula de agua? Cero, perfecto. ¿Por qué? Porque se anula, ¿sí? Está rodeada de moléculas de agua que generan fuerzas atractivas, entonces la sumatoria es cero. Bien, entonces, esto va a pasar con todas las moléculas que estén en el seno de una solución. Ahora, ¿qué pasa con las moléculas que están en la superficie? ¿Qué sucede acá? ¿Está completamente rodeada de moléculas de agua? No. Entonces va a sufrir fuerzas atractivas, ¿sí? Por las moléculas vecinas que estén en el agua, ¿sí? En la fase de agua, pero no va a sentir esas fuerzas, ¿sí? Con el aire. ¿Sí? Va a sentir interacciones, pero van a ser prácticamente despreciables en relación a las interacciones de fuente de hidrógeno, en este ejemplo, que sufren con las moléculas de agua vecinas. Entonces, ¿cómo va a ser la fuerza neta? Va a ser distinta de cero, ¿sí? Entonces, va a haber como una tracción, ¿sí? En esta interfase que va a evitar, o se va a oponer a la deformación, ¿bien? Ahora, si analizamos qué sucede desde un punto de vista energético, las moléculas que están en el seno de la solución, cuya sumatoria de fuerzas es cero, tienen una energía mínima. Pero las moléculas que están en la superficie, ¿sí? En esta interfase, van a tener mayor energía, ¿sí? Que las moléculas del seno del líquido. Entonces, ¿sí? Una pregunta. Sí. ¿Interactúa poco con el aire porque están distanciadas las moléculas del aire o...? Bueno, algo para traer a colación lo que vimos antes, cuando vimos la tabla de densidades moleculares. Recuerden que la densidad molecular del aire era 3 órdenes de magnitud, ¿bien? Respecto de la densidad molecular del líquido. Entonces, por un lado, se da que el número de moléculas de aire es menor y por otro lado, que las interacciones que se van a dar desde el punto de vista químico son de menor magnitud que las de fuente de hidrógeno, por ejemplo. Entonces, si yo mezclo agua con aceite, se tendría que producir ese mismo efecto también. ¿Si vos te qué? Mezclo agua y aceite. Va a haber una interfase. Sí. Ahora después vamos a ver un caso de interfaces invisibles, al final, como una aplicación profesional. Una pregunta. No sé cómo explicar que el agua pasa a estar vacío. O sea, moléculas. No entiendo, no escuché, perdón. ¿Cómo explicar que la molécula de agua pasa a estar vacío? Entonces, si la fuerza de atracción que sienten las moléculas que están abajo, más fuerza tira para abajo. Bueno, eso está en un equilibrio, esto es una simplificación muy grande. Entiendo lo que decís, pero no son iguales las interacciones, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos oxígeno molecular, ¿sí? O2, ahí no se va a formar un puente de hidrógeno necesariamente. ¿Sí? Entonces las interacciones moleculares que se forman son distintas. Entonces la atracción que tiene una molécula de agua con otra molécula de agua va a ser menor, son despreciables las interacciones del aire con el agua. Eso luego, para no hacer un parate acá, si querés, después lo seguimos discutiendo por el foro después de la clase, ¿sí? Pero a priori queda claro por qué la sumatoria de fuerzas atractivas que siente esta molécula es distinta de cero. En cambio, la sumatoria de fuerzas de esta molécula es cero, ¿sí? Todas las interacciones con el aire son despreciables respecto de las interacciones que se dan entre las moléculas del líquido. Bueno, ¿a qué íbamos? Entonces, esto me genera una diferencia de energía. Moléculas en el seno del líquido van a tener una energía potencial mínima y moléculas en la interfase tienen una energía mayor. ¿Bien? Entonces, como todo tiende al nivel de menor energía,
Y en este caso estamos limitados porque hay una interfase cuyas dimensiones está determinado por el ancho de este recipiente, pero en situaciones en las cuales no hubiese una limitación, una interfase tiende a tener el mínimo de moléculas en esa interfase, porque son moléculas que están en una situación termodinámicamente desfavorable, de mayor energía, ¿sí? Todas las moléculas tienden a estar en el seno del líquido. ¿Bien? Entonces, con eso en mente, avancemos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos llevar una molécula del líquido, ¿sí?, cuya energía es mínima y está termodinámicamente favorable, a la superficie? Le tenemos que dar energía, ¿bien? Vamos a tener que hacer trabajo, ¿bien? Porque vamos a llevar de una situación de mínima energía a una de mayor energía. Para eso hay que darle trabajo. Con todos estos conceptos en mente, avancemos. Bueno, esto lo dijimos. Lo mismo. Entonces, todas las moléculas ubicadas en la zona superficial tendrán una mayor energía que las que están en el seno del líquido. Ya lo justificamos por qué. Las moléculas tratarán de ubicarse en el seno del líquido, pues así reducen su energía. Por una cuestión estérica, siempre va a haber moléculas en la interfase, ¿bien?, en la zona superficial. E incrementar la superficie implica aumentar la energía. ¿Por qué? Porque llevamos moléculas que estaban en el seno a la superficie. Y la superficie va a tender a ser la menor posible para reducir la energía del sistema. ¿Bien? Entonces, veamos este ejemplo. Esta tabla. ¿Qué tenemos? El mismo volumen y distintas formas que puede adoptar ese volumen y la superficie total, ¿sí?, que adopta. Entonces, para el mismo volumen, ¿cuál es la menor superficie? ¿Cuál es la forma geométrica que me determina una menor superficie de interfase? De esfera, ¿sí? Ese es el porqué de que las gotas tengan forma de esfera, ¿bien? Porque está el mayor número de moléculas posibles en el seno del líquido y un menor número de moléculas en la interfase, ¿bien? Ahora, nosotros la hemos deformado por la existencia de un campo gravitatorio, pero en condiciones, digamos, teóricas, las gotas serían esféricas por este motivo. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a introducir ahora una de las experiencias mostrativas que van a hacer ustedes en clase, pero nos sirve de disparador para ir desarrollando estos conceptos de fenómenos de tensión superficial. Ustedes acá no lo ven, probablemente, pero ¿qué tenemos? Tenemos un alambre, ¿sí?, rígido, y atado un bucle de hilo. ¿Bien? Nosotros tenemos una solución jabonosa e introducimos el alambre a todo este dispositivo con la solución en la solución jabonosa y se forma una película jabonosa. ¿Bien? Perfecto. Todo película jabonosa. Si hacemos un corte transversal, ¿qué es lo que vemos? En este segmento, el hilo, la película jabonosa y alambre. ¿Bien? Y vemos que esto tiene un determinado espesor molecular, no es una monocapa de moléculas. ¿Bien? Acá hay moléculas que están en la interfase y moléculas que están en el seno del líquido. Ahora, ¿qué pasa si vengo con un alfiler y pincho ese bucle, ese círculo de hilo que hay? ¿Qué se les ocurre que va a pasar con esta? Para la interfase. ¿Mm? Para la interfase. Van a la interfase. Para el alambre. Perdón, del alambre, ¿qué dicen? ¿Qué va a pasar? Estamos rompiendo la tensión superficial, justamente. Están rompiendo la película de jabón que hay en este. Lo que pasa, lo que sucede es que no lo ven bien. Pero bueno. Esto pasa. Ustedes, si estuviesen las luces apagadas, verían. ¿Ven? Acá hay un hilo. Esto es un hilo. Que estaba acá todo enrolladito. Un círculo de hilo. Entonces, si pinchamos ese círculo de hilo, no vamos a estar rompiendo esta película de afuera. Vamos a romper la película que estaba en ese hilo. ¿Bien?
circunscrita a ese hilo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vemos esto. ¿Cómo pueden justificar esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la vista lateral? ¿Tiene sentido esto? ¿Qué pasa con el número de moléculas en la interfase? ¿Qué pasa con el número de moléculas en el seno del líquido? De la película, ¿no? No se entienden muy bien los A dibujos. ver, ¿podrían apagar la luz? Un momento. Se hizo la experiencia. El alambre, el bucle, ¿sí? Está todo ahí. Pinchamos ahí, ¿bien? Entonces pasamos de esta situación a esta situación. ¿Ven? Pinchamos acá adentro, no pinchamos toda la película. ¿Vamos bien? Que vuelva la luz. ¿Estamos así? Sí. ¿Bien? Esto si nosotros tenemos, esta es la vista, primero que hacemos así. Estamos cortando este pedazo. ¿Sí? En lugar, acá lo vemos desde arriba, ahora lo vemos así. Entonces acá tenemos el hilo, que es este, el alambre, que es este, la película fabulosa, que es esta. Eso. Sí, es verdad, es una cosa medio rara. Bueno, ¿vamos bien? Vuelve la luz. Que vuelva la luz. Perfecto. Ustedes me dijeron, yo quería apagar la luz, pero me dijeron que no, que tiene que apagar la luz. No escribir, bueno. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué pasó? ¿Cómo explicar esta situación? Yo lo que diría es que antes, como había en la tensión superficial, había moléculas que atraían, o sea, las que están en la superficie o en la interfase, se atraían unas con otras. Rompiendo una interfase, se eliminaron unas fuerzas que hacían así hacia adentro, hacia el centro, el hilo, se rompió la interfase, ya no existe y ahora solo están la de alrededor que lo tiran hacia afuera, lo van abriendo. Bueno, ¿y qué pasa con...? Vamos a retomar eso después. ¿Qué pasó? Relacionen lo que vimos con la tabla anterior, ¿sí? De la superficie libre, ¿sí? De interfase y el volumen. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó con la superficie de interfase? Acá hay mayor superficie de interfase que acá, ¿sí? El sistema, en este momento, no podía disminuir la interfase, ¿no? Pero acá sí. ¿Puedo reducir la interfase? ¿Estamos de acuerdo? Porque este hilo era flexible, un hilo. Entonces, el sistema, al romper la película de adentro, pudo reorganizar sus moléculas de modo tal que la interfase expuesta fuese la menor posible y que el número de moléculas en el seno del líquido fuese la mayor posible. ¿Por qué está dado esto? Porque ya cuando se estira ese círculo de hilo ya llega a tener una dimensión máxima. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, pasamos de esta situación a esta situación. Mayor interfase, menor número de moléculas en el seno del líquido, que era la situación termodinámicamente más favorable. Pasamos, cuando el sistema puede, pasar a una situación de menor interfase, ¿sí? Menor número de moléculas en la interfase que tenían energía mayor, de modo que era termodinámicamente desfavorable, y mayor número de moléculas en la interfase, que eran donde tenían menor energía y era termodinámicamente favorable. ¿Vamos bien? ¿Ven cómo el sistema? ¿Se mueve el hilo? ¿Cómo que se mueve el hilo? Sí, el hilo pasa de estar todo hecho una bollita a... ¿Qué pasa con esta película? La película tira. ¿Sí? Tira reduciendo su interfase. ¿Acá puede tirar algo para reducir su interfase? ¿Puede reducir su interfase acá? No. Acá sí. No se preocupen que esto lo van a hacer con sus propias manos. Lo van a hacer y van a ver el hilo. Pero entienden sí la diferencia. ¿Cuál es termodinámicamente más favorable? ¿Esta situación o esta situación? La de abajo. ¿Sí? Confíen en que cuando vean en oscuridad en su casa esto, van a entender cómo es el dispositivo. Pero a priori vamos bien.
el hilo. Se entiende el concepto de la planificación. Bueno, luego ustedes lo van a hacer, van a ver un video, quizás tendrá que haber subido el video. Hoy yo a casa y les subo el link al video de la demostrativa, así lo ven. ¿Sí? Van a ver cómo está la película japonesa y cómo luego, si pinchamos en el centro donde está este hilo, la interfase tracciona, ¿sí? Para disminuir su superficie expuesta, de modo que suceda esto, que disminuya la interfase lo máximo posible y que aumente el número de moléculas en el seno lo máximo posible, ¿sí? Para estar en una situación termodinámicamente más favorable. Bueno, sigamos. Para esto quizá voy a necesitar que apaguen la luz porque si no, no se van a ver los videos. Olvídense de esto momentáneamente, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Esto es un dispositivo que nos va a permitir analizar estos fenómenos de tensión superficial, ¿sí? Con este dispositivo vamos a poder definir qué es la fuerza de tensión superficial y el coeficiente de tensión superficial que van a ser motivo de estudio en módulo 2. ¿Qué tenemos acá? Estamos llenos de dispositivos con alambre y los módulos. Lo lamento un montón. ¿Qué tenemos acá? Una estructura, ¿sí? Rígida de alambre, dado por el de arriba, de abajo, y acá tenemos una varilla móvil, ¿sí? Que puede subir y bajar. ¿Sí? El resto, no. Esto se mueve. Se puede mover. ¿Qué hacemos? Tenemos nuestra solución jabonosa, porque toda la solución jabonosa nos sirve para explicar muchas cosas. Sumergimos el dispositivo, se forma una película jabonosa, ¿sí? E imagínense que la varilla estaba acá originalmente, ¿y qué es lo que vemos? Vemos que la varilla se mueve para arriba. ¿Cómo explicamos eso? Trata de reducir la superficie relacionada. Perfecto, trata de tener la mínima superficie expuesta, la mínima interfase expuesta, ¿sí? Para tener el mayor número de moléculas en el seno que tenían menor energía y era termodinámicamente más favorable. ¿Sí? Voy a repetir todas esas palabras para que quede así grabado, mínima energía. Bueno, ¿qué son estos módulos que se ven acá? La interfase tiende a reducirse, ¿sí? Esta varilla va ascendiendo originalmente porque hay una fuerza, que es la fuerza de tensión superficial, que se manifiesta a lo largo del perímetro de esa varilla y que se opone, ¿sí? Que tiende a reducir la interfase, que tracciona la varilla hacia arriba para que la interfase sea la mínima posible, ¿sí? Hasta que, o sea, nunca va a ser cero, porque obviamente siempre moléculas tiene que haber en la interfaz, no puede estar todo en el seno, obviamente. ¿Qué pasa? Que en este lado y en el de arriba se manifiesta la fuerza de tensión superficial, pero eso está fijo, entonces no puede ejercer ninguna acción sobre reducir la interfase. ¿Bien? Pero acá sí. ¿Vamos bien? Algo importante, como vimos antes, que la película jabonosa tiene un espesor. ¿Bien? Y esta varilla tiene un espesor. Entonces, vamos a analizar la fuerza de tensión superficial en los dos lados, ¿sí? Acá se va a manifestar fuerza de tensión superficial y del otro lado también. Entonces vamos a multiplicar todas las observaciones por 2, como van a ver a continuación, porque estamos analizando un lado y el otro lado. ¿Bien? Bueno, entonces, estábamos en la situación en la cual no estaba esto, la película jabonosa se iba contrayendo por acción de la fuerza de tensión superficial, y nosotros colgamos una pesa de magnitud tal que la varilla se detiene. ¿Sí? Esa pesita es igual a la fuerza de tensión superficial, en este ejemplo. Y ahora, la fuerza de tensión superficial, que iba en ese sentido y dirección, se contrapone a la fuerza peso de la pesa, de modo tal que la sumatoria de fuerzas es 0 y esta varilla se detiene. ¿Bien? Ahora, miremos este ejemplo. Tenemos el mismo dispositivo, pero de mayor longitud. ¿Bien? El perímetro de esta varilla se triplicó. ¿Sí? ¿Y cómo hallamos el equilibrio? ¿Con una pesa?
necesitamos? 3 pesas. 3 pesas o una que pese el triple para hacerlo didáctico, 3 pesas. ¿Pero qué nos quiere decir esto? ¿Cómo es la fuerza de tensión superficial que se manifestó acá en relación acá? Es 3 veces mayor. ¿Bien? Entonces, ¿qué relación podemos encontrar? Aumentó el perímetro 3 veces, la fuerza de tensión superficial aumentó 3 veces. Y eso lo podemos ver porque necesitamos 3 pesitas en lugar de una para lograr que la varilla se detuviese. Bien, y llegar a la situación de equilibrio de fuerza. Entonces, si venimos con esto, que la fuerza de tensión superficial es proporcional al perímetro, que acá lo llamamos L, ¿sí? Longitud de la varilla. Como habíamos visto que tenemos películas, o sea, analizamos un lado y otro, ¿sí? Consideramos este perímetro y el perímetro de atrás, por eso acá hay 2L, ¿sí? Pero ¿qué es importante? ¿Cuál es la constante de proporcionalidad que me relaciona la fuerza de tensión superficial con el perímetro? Este parámetro que es el coeficiente de tensión superficial, que va a ser motivo de estudio, ¿sí? De uno de los TPs del módulo 2. Bien, ustedes por esta metodología van a determinarlo experimentalmente. ¿Vamos bien? Genial. Entonces, características de la fuerza de tensión superficial. Siempre es tangente a la interfase, ¿sí? Fíjense, es tangente a la interfase. Si la interfase está así, la fuerza es tangente, no que va así para arriba o para abajo, siempre es tangente. Siempre orientada a modo tal de tender a reducir la interfase, ¿sí? Fíjense, la interfase está reducida si la fuerza estaba orientada así, no para abajo. ¿Bien? Y es proporcional al perímetro. Eso ya lo vimos. Bueno, ahora les propongo que hagamos otro análisis con el mismo dispositivo, pero ahora la intención es analizar lo siguiente. Nosotros vimos antes que para llevar moléculas del seno del líquido a la interfase, ¿qué había que hacer? Tenemos que hacer trabajo, tenemos que darle energía. ¿Bien? Lo que vamos a hacer ahora es relacionar cómo va a ser ese trabajo en función de parámetros del fenómeno de tensión superficial. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer muchas consideraciones para hacerlo lo más simple posible. Tenemos este dispositivo que es el mismo que la situación anterior, pero ahora lo que hacemos es colocarle una pequeña pesa, muy pequeña, que me genera una fuerza tan pequeña que la llamamos diferencial de fuerza. ¿Bien? Esto abran sus mentes hacia las diferenciales. Digo, no voy a decir, no, pero abran su mente a lo diferencial. Muy pequeña. Entonces, colgamos esta pesita. ¿Qué va a pasar? La varilla se va a ir desplazando muy lentamente, con velocidad constante, ¿sí? Posición de equilibrio, posición de equilibrio. No se va a acelerar, ¿sí? Esto no me genera una fuerza neta. No se va a acelerar porque la fuerza es tan pequeña que es un diferencial de fuerza. Y llegamos a un punto en que toca el piso. ¿Bien? Esta pesa. Entonces, analizamos esa situación. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que nos habilitó el colgar una pesa? ¿Qué diferencia hay acá? ¿Qué es esto? Aumentó el área de la película jabonosa. ¿Bien? Bueno, vamos a focalizarnos en qué es lo que pasó ahí. ¿Cómo es el equilibrio ahora? Antes en las diapositivas anteriores, la fuerza gamma era igual al peso. Ahora, la fuerza gamma va a ser igual al peso más el diferencial de fuerza, que es tan chiquito que es prácticamente despreciable, entonces podemos hacer una igualdad, ¿sí? Pero nos habilita, lo ponemos a propósito para generar esto. Si deseamos calcular el trabajo, el diferencial de trabajo que se realizó, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista matemático? ¿Qué multiplicamos? Fuerza por la distancia, ¿sí? La distancia, que es esta, diferencial de X, que también es muy chiquitita. Entonces, el trabajo va a ser el peso más el diferencial de fuerza por el diferencial de X. Esto es la fuerza de tensión superficial. ¿Bien? Y ahora vamos a ponerme.
acá. ¿Y qué hacemos? Sustituimos fuerza gamma por la expresión que habíamos hallado antes, que era coeficiente de tensión superficial por el perímetro, que está dado por 2L, ¿bien? Lo reemplazamos acá. Lo ordenamos y ¿qué encontramos? Que el diferencial de trabajo depende del coeficiente de tensión superficial y del área diferencial que aumentó, ¿bien? Y este 2 viene porque analizamos un lado y otro de esa varilla, ¿bien? Sigamos con el análisis. Y esto es lo que ustedes ya solo pudieron predecir antes de llegar a la diapositiva. Eso explica que entendieron el tema muy conceptual, que es la meta, ¿sí? Que entiendan todo conceptualmente, que no repitan fórmulas de memoria que no tienen sentido para ustedes. ¿Por qué tuvimos que hacer trabajo? Para pasar moléculas del seno del líquido a la interfase. ¿Bien? Perfecto. Y ese trabajo fue necesario para ubicar nuevas moléculas en la superficie e incrementar así el área. Entonces, llegamos a dos expresiones, ¿sí? Una que me relaciona la fuerza de tensión superficial con el coeficiente de tensión superficial y el perímetro, y otra que me relaciona el trabajo realizado para aumentar el área con el coeficiente de tensión superficial por el área que se incrementó. Si consideramos que hay una única interfase, si no consideramos esa varilla que tenía dos interfaces de un lado y otro, le sacamos este 2 y llegamos a estas expresiones, que son las expresiones genéricas que ustedes van a usar. ¿Bien? Y mediante estas expresiones podemos hallar dos fórmulas de cálculo del coeficiente de tensión superficial, que son las que ustedes van a usar en los trabajos prácticos para analizar cuantitativamente ese parámetro, ¿sí? Ustedes van a analizar, van a determinar experimentalmente, en ciertas condiciones de presión y temperatura, el coeficiente de tensión superficial del agua, de una solución alcohólica y una solución salina. Ahora bien, ¿de qué depende el coeficiente de tensión superficial? ¿Depende de la fuerza gamma y del L? ¿Qué pasa si aumentaba el perímetro? ¿Qué pasa con la fuerza gamma? Aumentaba, ¿sí? La fuerza gamma se mantiene constante, ¿por qué? ¿De qué depende? Es una propiedad física que depende de la interfase, de los medios que estén en contacto, ¿sí? A 20 grados, el coeficiente de tensión superficial del agua, de la interfase agua-aire, va a ser 1, y en la interfase alcohol-aire va a ser otro, ¿sí? Si cambia la interfase, va a cambiar el coeficiente de tensión superficial. Cada interfase, cada medio de contacto, según sea su naturaleza, va a tener un gamma, lo llamamos así, el símbolo griego gamma, un gamma característico en cierta temperatura. ¿Vamos bien? ¿Y por qué hablamos de la temperatura? ¿En qué influye la temperatura? ¿Y por qué puede llegar a alterar la tensión superficial? A las uniones intermoleculares. Perfecto, porque ¿cuál era el origen de todos estos fenómenos de interfase? Eran las fuerzas intermoleculares. ¿Bien? Y la temperatura afecta a las fuerzas intermoleculares. Entonces va a afectar en última instancia al coeficiente de tensión superficial. ¿Bien? Recién estamos sentando las bases para que ustedes vayan al TP y puedan interpretar los fundamentos y discutir en clase, ¿sí? Todos estos contenidos prácticamente de nuevo. ¿Bien? Ponerlos en juego con las demostrativas y el TP propiamente dicho. Pero es importante que vayamos sentando las bases. ¿Vamos bien? ¿Qué tenemos acá? Distintas interfaces, un líquido en contacto con aire, líquido en contacto con aire, interfase. Siempre es importante que no miren solo esta columna. Si les dice tensión superficial del agua, del aceite de oliva, de la glicerina, siempre sepan que hay un gas también involucrado, porque estos son fenómenos de interfase. A ver, fíjense, agua, distinta temperatura, como bien dijeron, disminuye, ¿sí?, el coeficiente de tensión superficial. Distintas interfaces, si todos estos líquidos en contacto con el aire, a la misma temperatura, cambia la naturaleza de los medios de contacto, distinta coeficiente de tensión superficial. ¿Bien? Es interesante ver estas tablas. Bueno,
Ustedes en el trabajo práctico entonces lo que van a hacer es determinar coeficientes mediante dos metodologías: tensiometría, telecom, y esta largometría. ¿Sí? La intención es que, habiendo visto todos estos contenidos, ustedes puedan abordar las guías de fundamentos y entender esos fundamentos para entender luego lo que van a hacer. Bueno, falta muy poco. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver una aplicación profesional de estos fenómenos de interfase, ¿sí? Como para poner en contexto y ver por qué estamos hablando de todos estos temas. Si yo quiero ser bioquímico, farmacéutico, quiero estudio tecnología en alimentos, ¿por qué estoy estudiando esto? Bueno, todo tiene su aplicación. Bueno, ¿recuerdan la primera imagen que vimos cuando estábamos analizando tensión superficial? ¿Qué había? Una araña sobre la superficie del líquido, un ganchito sobre la superficie del líquido, y dijimos, esto está sobre la interfase. Si no es una situación de flotación, no está sumergido ni parcialmente ni completamente. ¿Sí? Pues acá el empuje no va a entrar en juego. ¿Bien? A priori. Quédense con eso, a priori. Pero esto está estático, ¿sí? Está en equilibrio. Y esto, este cuerpo que representa, que le llamamos ganchuela, y este cuerpo que representa el insecto, representa el ganchito que vimos antes, tiene un peso. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que no se hunde. Perfecto, la fuerza de tensión superficial entra en juego. Fíjense, vamos a analizar estos esquemas porque es muy importante que los puedan interpretar y los puedan diseñar ustedes mismos. ¿Sí? Para eso hay muchos parámetros que tienen que quedar bien en claro. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con la interfase? Está deformada, perfecto. ¿Por qué? Porque el cuerpo, que tiene un peso, deforma la interfase. Habíamos dicho que la fuerza de tensión superficial es tangente a la interfase y se opone a la deformación. La deformación es hacia abajo. ¿Para dónde va a ir la fuerza de tensión? Hacia arriba. ¿Bien? La fuerza de tensión, que está graficada en blanco, va hacia arriba y tangente a la interfase. ¿Vamos bien? Ahora, cuando decimos que hay una sumatoria de fuerzas, ¿qué cómo es acá? ¿Estamos en equilibrio? ¿Cómo es la sumatoria de fuerzas verticales? Cero. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que entran en juego, estrictamente hablando? El peso y el componente. Y el componente vertical de la fuerza de tensión superficial o fuerza gamma, lo llamamos también. Entonces, tenemos que descomponer este vector, ¿sí? Y es este, que vemos en azul. ¿Cómo calculamos eso? Con nuestras nociones trigonométricas, ¿sí? El componente vertical de la fuerza gamma va a ser la fuerza gamma por el coseno de un ángulo que es este, que está comprendido entre esos dos vectores y lo llamamos beta. ¿Sí? Y además no es un ángulo que simplemente nos permite calcular algo, sino que tiene un valor que es que nos representa cómo es la deformación de la interfase. De acuerdo a cómo es la deformación de la interfase, si es así, si es así, si es así, ese ángulo beta va a cambiar. ¿Sí? Entonces va a ser un fiel reflejo de cómo se deforma la interfase. Algo muy importante a tener en cuenta es que este esquema es una simplificación. En verdad, fíjense, supónganse que el cuerpo es este borrador. ¿Bien? Estamos viendo la vista lateral. Te habíamos dicho que la fuerza de tensión superficial se manifiesta alrededor de todo el perímetro. ¿Sí? Entonces, si miramos para arriba, la fuerza de tensión superficial se va a manifestar a lo largo de todo el perímetro. Va a haber mucha fuerza de tensión superficial. ¿Qué es lo que hacemos? Simplificamos. Esto representa la sumatoria de todas las fuerzas. ¿Sí? Lo representamos simplemente como dos vectores, pero es la sumatoria de toda la fuerza de tensión superficial. Y esto es, por eso acá dice sumatoria, esto es la sumatoria de los componentes verticales de las fuerzas de tensión superficial. ¿Bien? Eso como que quede bien claro desde el punto de vista conceptual. Entonces estamos en una situación de equilibrio, el peso es compensado por la componente vertical de la fuerza de tensión superficial, que la calculamos mediante nuestras nociones trigonométricas. Nociones trigonométricas y descomposición de vectores tiene que estar así. ¿Sí?
Y seguimos con esta expresión. La fuerza peso va a ser igual a la sumatoria de la componente vertical de la fuerza gamma. Y fuerza gamma, ¿cómo la podíamos analizar también? ¿Cómo la podíamos expresar? Como el coeficiente de tensión superficial por el perímetro. ¿Bien? Entonces llegamos a esta expresión. Siempre que haya una situación de esta naturaleza, si en la cual haya algo sobre la superficie, en equilibrio, el componente vertical de la fuerza gamma, ¿sí? La sumatoria de los componentes verticales de la fuerza gamma, tiene que ser tal que equipare al peso. ¿Sí? Este término tiene que ser igual a este término. ¿Bien? ¿Qué pasa si este cuerpo es enorme, muy pesado, y la fuerza peso es muy grande, y la fuerza de tensión superficial que se manifiesta, ¿sí? Que va a estar dada por el coeficiente de tensión superficial de esa interfase y por el perímetro, es insuficiente para compensar el peso? ¿Qué va a pasar? Se va a unir. ¿Sí? Perfecto. Con eso, avancemos. No, ¿qué quiere que con esto terminamos? No, muchachos, faltan un par de cosas. Esto todo por su bien, falta. ¿Cuánto falta? Un ratito, 2 minutos. 2 minutos porque empezamos un poco tarde. 2 minutos. Vemos 2 ejemplos y la aplicación profesional y ya está. Si en 10 minutos terminamos con... Digo, póngale otra, ¿sabes? O sea, vamos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una planchuela. ¿Sí? La planchuela sobre la superficie libre de líquido. ¿Vamos bien? La colocamos en la interfase y analicemos cuáles son las fuerzas que están involucradas. ¿Qué es esto? Peso. La fuerza peso, esto en verde. La tensión superficial. La fuerza de tensión superficial, que sería como toda la sumatoria de esas fuerzas en rojo que están ahí. ¿Bien? Y la fuerza, ¿y esto qué es? La componente. Perfecto, la componente vertical. Ahora, ¿qué sucede si nosotros colocamos ahora la planchuela en un líquido de menor gamma? Se va a deformar más y la componente va a ser mayor. Se va a deformar más, Y va a cambiar el ángulo. va a cambiar el beta, el peso como es. Igual, no, Es el mismo, vamos por partes. ¿Cómo va a ser la fuerza gamma en este líquido de menor gamma? Menor. Menor, ¿por qué? Porque el perímetro es el mismo, pero el coeficiente de tensión superficial disminuyó, entonces la fuerza gamma es menor. Por eso la dibujamos como un periodo menor. ¿Ven esto en relación a esto? ¿Sí? Eso es importante. Disminuye la fuerza gamma. ¿Bien? Ahora, como la fuerza gamma es menor, ¿sí? La superficie se va a deformar más. Ahora, además del módulo, ¿qué cambió? el ángulo. El ángulo. ¿Sí cambió? ¿Y eso por qué? Porque cambió la dirección de la fuerza gamma. Entonces la componente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es? Esto es una situación de equilibrio y esto también. ¿Cómo es la sumatoria de las fuerzas verticales de gamma respecto del peso? En este caso, 0. ¿Y en este caso? 0 también. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo es la componente esta respecto de esta? Igual. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Distintos vectores, como la dirección es distinta, cuando hacemos un componente vertical, tenemos el mismo valor. ¿Vieron que era importante que se quedara un ratito más? ¿Esto es interesante? No se explica, ¿no? Sí, no entendí, no. Bueno. Está claro que este vector que representa la fuerza gamma es menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como disminuyó el coeficiente de tensión superficial, esta fuerza gamma es menor. ¿Bien? Entonces lo dibujo como un vector más chiquito, que en este caso. ¿Sí? Recuerden que la longitud representaba el módulo. Si el módulo es menor, la longitud de ese vector va a ser menor. Ahora, como la fuerza gamma es menor, ¿sí? La tensión superficial de esa interfase es menor, va a haber una mayor deformación. Por eso acá vemos, sí que se deforma más que acá. ¿Lo ven? Ven arriba que está más deformada esa interfase. Ahora, al momento de descomponer este vector, ¿sí?
Hacemos el triangulito y obtenemos este componente. Cuando descomponemos este vector, hacemos el triangulito y obtenemos un componente vertical igual que esta situación. Porque disminuye el ángulo. Porque el ángulo varía. Perfecto. ¿Vamos bien? Después hagan los cuadernos con una regla. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Se modificó el coeficiente de tensión superficial, se modificó la deformación, disminuyó la fuerza gamma. ¿Qué pasa con el ángulo beta? Disminuye, pero el componente vertical es el mismo. ¿Sí? Entonces, la sumatoria de las componentes verticales van a ser iguales en ambos casos y se van a oponer a la fuerza peso. Entonces, estamos en una situación de equilibrio. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa en esta situación? Nosotros acá tenemos la misma situación inicial, tenemos la misma planchuela, pero ahora la partimos al medio y superponemos una cara con otra. ¿Sí? Entonces, el líquido no varía. ¿Varía el coeficiente de tensión superficial? No. No, la interfaz es la misma. Ahora, ¿qué pasa con el perímetro? Disminuye, ¿sí? El peso se mantiene igual. ¿Todos entienden por qué? Porque si en una planchuela le cortamos un pedazo y se la pusimos arriba. El peso es el mismo, lo que varía es el perímetro, la aplicación de la fuerza. Lo que implica que la fuerza gamma va a ser menor. Por eso la graficamos con un menor módulo. ¿Sí? Ahora, si la fuerza gamma es menor, hay menor oposición a la deformación, entonces se va a deformar más de interfase. La fuerza gamma va a estar más vertical. ¿Sí? El ángulo beta, como habrán visto, cuanto mayor es la deformación, es cada vez más chiquito. ¿Qué pasa cuando analizamos los componentes verticales? Descompongo esto, obtengo este componente vertical. Descompongo esto, obtengo el mismo componente vertical. ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión de esto? Que cuando nosotros vemos una situación de equilibrio, si una planchuela o un cuerpo sobre la interfaz de un líquido, solamente se da esa situación cuando el componente vertical de la fuerza gamma puede compensar, es igual al peso. ¿Sí? Hay otra situación que se las dejo a ustedes, no se preocupen que vamos a seguir analizando esto por el foro. ¿Bien? Y vamos ahora a la aplicación profesional. ¿Sí? Los 2 últimos minutos. Siempre hablamos de coeficiente de tensión, de interfase aire-líquido, aire-agua. Ahora, hay agentes que nos permiten modificar ese coeficiente de tensión. Algunos de los cuales ustedes van a trabajar en el TP. ¿Sí? Esos agentes se llaman tensioactivos. Como les definimos como sustancias que agregarse a una determinada muestra inciden sobre la tensión superficial del mismo modificando el coeficiente de tensión superficial. ¿Bien? Entonces los tensioactivos modifican el coeficiente de tensión superficial. Ejemplos pueden ser salen y sueltas que aumentan el coeficiente de tensión y ustedes lo van a ver, o surfactantes que disminuyen el coeficiente de tensión. ¿Bien? Ustedes lo van a ver también en las muestras. Sí, perdón, esto está al final de las diapositivas. Lo moví porque era como más didáctico verlo ahora. Pero no se preocupen que está todo. La aplicación profesional va a estar circunscrita a los sistemas dispersos. ¿Qué es un sistema disperso? Un sistema formado por una fase dispersa y una fase dispersante. ¿Sí? Ejemplos son suspensiones y emulsiones. Están formadas por 2 líquidos, uno de los cuales está finamente disperso como gotas en el otro. ¿Vamos bien? Un ejemplo de eso, como habíamos visto antes, como lo había nombrado, es agua y aceite. ¿Sí? Eso es un sistema, un sistema disperso. Si nosotros lo agitamos, bueno, ¿cuál es el caso que vamos a analizar? Tenemos, les pido 2 minutos de tiempo y atención y ya está. Tenemos un principio activo oleoso de sabor algo desagradable que se debe suministrar en bajas dosis a un paciente infante con problemas de deglución.
todo mal. Cuando nada muy desalentador. Principio activo oleoso, de sabor desagradable, que se tiene que administrar a pacientes infantes con problemas de deglución. ¿Cómo resolvemos esto? Si nosotros agarramos una matriz sólida, la encapsulamos, ¿sí? Con un sabor, una matriz de sabor a frutilla, solucionamos el tema del sabor desagradable. Pero los niños tienen problemas de deglución, entonces no le podemos administrar una pastilla. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestro tema? Un sistema disperso. Este puede ser nuestro principio activo oleoso, que es una fase. Esta puede ser una fase acuosa con sabor a frutilla. Bien, y si nosotros lo agitamos, podemos formar una emulsión. Bien, ahora, ¿por qué tuvimos que agitar? ¿Qué pasó de esta situación a esta situación? ¿De vuelta? Hicimos trabajo, ¿qué pasó con la interfase? ¿Cómo es la interfase acá en magnitud respecto de la interfase acá? Aumentó, perfecto. ¿Qué pasó? Moléculas del seno del líquido tuvieron que pasar a la interfase, que era una situación de mayor energía y más inestable. ¿Bien? Entonces, tuvimos que entregar, en última instancia, tuvimos que hacer trabajo agitando para entregar energía al sistema, de modo tal que se aumentara la superficie de la interfase expuesta y mayor número de moléculas pasasen a la interfase. ¿Bien? Ahora, ese trabajo lo acumula el sistema como energía interna. Ahora, este sistema va a tener mayor energía interna. ¿Sí? Todo tiende a la menor energía. Esto va a ser inestable. ¿Qué va a pasar? Vuelve al estado inicial, se rompe la emulsión. ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Sobre qué podemos actuar para que esto sea más estable? Para que la energía del sistema sea menor, de modo que dure un poco más la emulsión. ¿Por ahí dijeron? Perfecto, un agente tensioactivo. ¿Y por qué? Nosotros colocamos en esta matriz un agente tensioactivo. ¿Qué se va a modificar? Disminuye el coeficiente de tensión superficial, entonces va a ser menor el trabajo que nosotros tengamos que hacer para aumentar el área. ¿Sí? Disminuye, si el trabajo es menor, va a disminuir la energía interna del sistema. Entonces, va a durar un poco más. ¿Sí? Si lo dejamos 3 horas, bueno, se va a volver a romper la emulsión, pero a los fines prácticos va a servir. ¿Sí? Entonces, ven cómo los tensioactivos y actuar sobre estos parámetros de fenómenos de tensión superficial tienen relevancia profesional. La clase que viene vamos a ver relevancia fisiológica.